presupuesto, ¿no? Naturalmente, nosotros tendremos como presupuesto a un cálculo anticipado o a un cálculo que vamos a desarrollar de un costo inicial de una obra, ¿no? Y que esto está relacionado básicamente con el costo directo y el costo indirecto, ¿correcto? Entonces, la pregunta natural que nosotros nos realizamos es, ¿y qué es un costo directo, no? Los costos directos son aquellos que están insumidos o están relacionados, valga la redundancia, directamente con la estructura de una partida. Por ejemplo, nosotros tenemos la partida eh, acero, por ejemplo, ¿no? Acero 4200. Entonces, este acero estará, por ejemplo, el acero en acero en columnas tendrá una cierta cantidad de insumos, ¿no? Y los insumos podrían ser operarios, podría ser un peón, puede ser el tema, por ejemplo, el insumo, básicamente sería el acero básicamente, alambre, etcétera. Entonces, estos precios o estos elementos que influyen directamente en una partida se le llama costo directo. Y los costos indirectos son aquellos que son partícipes, pero tal vez no ejecutando una partida en específico. Por ejemplo, un maestro de obra, un residente, no ejecuta en específico una partida, ¿no? Así directamente. Por ende, a esto se le llaman y estará relacionado con los costos indirectos. Es por esa razón que la estructura general de un presupuesto, en nuestro caso, que está relacionado con los títulos y las partidas, van en el cuerpo del presupuesto. A ver, ingeniero, que no le estoy entendiendo bien. Es que te voy a ir explicando, no te preocupes. Pero la idea es que tú me entiendas que el costo directo va en el cuerpo del presupuesto. Y los costos indirectos irán en el pie del presupuesto, ya sea supervisión, ya sea gastos generales, ya sea utilidad, ya sea elaboración de expediente técnico o ya sea plan COVID, etcétera, dependiendo qué es lo que sea necesario para el costo indirecto. ¿Correcto? Entonces, con esto es lo que iniciamos nuestra sesión. Espero haber despertado el interés en ustedes y que se mantengan durante toda la sesión. Y cualquier duda, consulta relacionada a lo que vamos a desarrollar, pues ahí está puesto en cada uno de ustedes. Ahora, el S10 tiene o no, no solo el S10, en específico un presupuesto tiene una estructura base. Y esta estructura base es la que estás observando en estos momentos en mi pantalla. A ver, ¿qué es? Tiene una cabecera, tiene un cuerpo y tiene un pie de presupuesto, ¿correcto? Tiene un pie de presupuesto. Ahora, y la pregunta es, ¿qué es lo que va en la cabecera? Bueno, tal como tú puedes observar, es muy sencillo de poderlo entender. En la cabecera vamos a registrar los datos generales o la información general en específico que se registra, ¿no? Ahora, por ejemplo, a mí me dicen, ingeniero, ¿cuál es el presupuesto? Quiero que entiendan que esta sesión lo voy a desarrollar con un punto de vista que ustedes son especialistas en el desarrollo de presupuestos. Por ende, considero que el presupuesto se desarrolla a partir de los metrados. ¿Bien? Por ende, en el presupuesto o el nombre es netamente del proyecto, ¿ya? O sea, del proyecto que nosotros vamos a desarrollar en específico. Ahora, los subpresupuestos pueden ser arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, entre otros elementos que puedan ser partícipes de ello, tal como ustedes pueden observar. Ahora, el tema del cliente es muy simple. Esto es, nosotros si tomamos un contrato donde vamos a desarrollar, por ejemplo, el presupuesto, o simplemente ustedes van a desarrollar el presupuesto, pues lo mínimo que necesitamos solicitar como información es quién va a ser nuestro cliente. Eso sí, puede ser una persona jurídica o una persona natural. Y la pregunta es, ¿una municipalidad es jurídica o natural? Así de simple la pregunta. ¿Jurídica o natural? Ingeniero, eso necesito saberlo efectivamente, porque en el programa S10 te solicitará introducir si realmente es natural o es jurídica. Y en específico ustedes tienen que colocar, ¿no? Será jurídica, porque es un RUC 20, ¿sí o no? Así de simple.
Ahora, el lugar donde nosotros vamos a desarrollar, efectivamente hay que desarrollar la consulta o hay que saber dónde es el lugar, y eso es simplemente colocar el dato correspondiente, y creo que no hay mucha ciencia en ello. Ahora, otro punto sumamente importante es el costo al, y eso sí quiero detenerme un momento y que reflexionen ustedes. ¿Cuál es la fecha que tú le pondrías a tu presupuesto? Por ejemplo, yo soy tu cliente y hoy yo te digo, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, por ahí está el compañero eh, Ademir Escate. Señor Ademir Escate, hoy hacemos un contrato de nuestro presupuesto, que vas a desarrollar el presupuesto. ¿Qué fecha le pones tú? Hoy inicia nuestro contrato. ¿Qué fecha le pondrías a lo que estás observando en mi pantalla? En esa zona. ¿Mm? ¿Qué fecha le pondrían ustedes? Bien, por ahí dice Domingo, por ejemplo, nos comenta, ingeniero, ¿podría haber la posibilidad de poner la fecha de entrega? Claro, es posible. Pero en realidad, ¿qué fecha debería de ir? Y mientras les voy comentando, quiero que vayan razonando. La mayoría de los que desarrollan presupuestos también tratan de colocarle el último día del mes. Y conozco muchos profesionales que lo desarrollan de esa manera. A ver, ingeniero, ¿podría ir el inicio del costo? No, porque ya los precios van cambiando. ¿Correcto? Porque los precios van a ir variando, sobre todo de tus insumos. Entonces nosotros tenemos que entender que la fecha que se coloca es la última fecha de tu cotización. Ingeniero, ¿y qué pasa si yo desarrollo varias cotizaciones? La última fecha, la última cotización que tú has desarrollado. Ahora, si es que no fuera el caso, coloca el último día del mes, ¿correcto? Porque cuando desarrollen en este caso, el reajuste en obra, cuando desarrollen el reajuste en sus valorizaciones, por ejemplo, lo van a desarrollar con los índices unificados, y los índices unificados salen de mes a mes. Por ende, también sería viable colocarlo el último día del mes, o lo más normal es colocar la fecha de cotización. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Me ponen ok si se entiende. ¿Sí? ¿Todo bien? Porque a veces esa duda lo tiene la mayoría. ¿Sí? Todo bien, todo ok. Listo. Seguimos. Ahora, tenemos en nuestros presupuestos un espacio denominado cuerpo del presupuesto. El cuerpo del presupuesto es donde nosotros vamos a registrar los títulos, las partidas, etc. Ahora, naturalmente, cuando ustedes tengan un contrato, les va a llegar un tipo de material, algo así, como este de acá. No sé si lo tengo por ahí. A ver, lo voy a abrir, por favor. Por ahí tengo algunos contratos también. Voy a abrir. Debo tener por ahí un Excel, planilla de metrados, desagregado general, guía de metrados, resumen. Ahora vamos a abrir este resumen. A ver qué de bueno me trae el resumen. Y mientras voy abriendo otra documentación que es sumamente importante. Voy a irme a mi carpeta de consultorías que he desarrollado en el año 2022, en el mes de octubre, a ver, puede ser, ya, el mes de octubre, y la última actualización que se desarrolló del proyecto, o una de estas de acá, tal vez planes de contingencia, o actualización, acá debe ver, metrados, acá está. Por ejemplo, naturalmente cuando ustedes desarrollan la elaboración de un presupuesto, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que les van a enviar los metrados. Por eso es que el presupuesto se desarrolla a partir de los metrados. Y en este metrado, pues efectivamente ya tendrán una cierta información. Ahora, entendemos que los metrados contienen partidas y que estas partidas tienen una unidad y una cantidad numérica. Por ejemplo, demolición de estructura existente, lo colocaron de forma global, pero le dieron un metrado de una unidad. Igual, por ejemplo, acá tienen este trazo durante la ejecución de obra en metros cuadrados y colocaron la cantidad de metraje que existe en ese punto.
Ahora, entonces, esta información que ustedes están observando es la que vamos a llevar a esta estructura que voy a proyectar en mi pantalla. Entonces, nosotros, básicamente, lo que vamos a desarrollar es que en esta zona llenaremos los datos que conciernen a los metrados o a la información que hemos obtenido de los metrados. ¿Correcto? Ahora, les doy un consejo. Si bien es cierto, llenar esta información es súper sencilla, porque prácticamente es un control C, control V, pero debe de ser igual. Porque he visto presupuestos observados, porque no es igual el ítem. O sea, porque el ítem no es correcto. Y recuerden que el S10 te genera el ítem de forma automática, pero que si ustedes no mantienen un control de estos ítems, efectivamente que va a salir erróneo. Igual los datos que tú vas a llenar de tus unidades y de tus metrados tiene que ser coincidente con la hoja de resumen de metrados que se te ha compartido o que has desarrollado en todo caso. Bien, ahora, ¿cómo reconozco y diferencio un título con una partida? Primeramente, una partida tiene una unidad y tiene un metrado, y el título simplemente podría englobar un conjunto de partidas, o simplemente, por ejemplo, podría ser mm, un dato general de una información o de una estructura dada. Por ejemplo, yo tengo encofrado en cimentación, elevación, superestructura, y encofrado es el título para esos elementos. ¿Correcto? Ahora, esta columna que ustedes están observando y tengan mucha atención, por favor, y que valga el tiempo que estás invirtiendo, que estás aquí, la parte de precios se llena a través de un análisis de costos unitarios, ¿correcto? Nosotros vamos a llenar a través de los análisis de costos unitarios. Me dice, no se ve, el señor Quispe me dice, no se ve lo compartido, ingeniero, no la veo. ¿Qué habrá pasado? A ver, posiblemente sea la red o algo, dale una revisada por ahí y me confirman los demás compañeros si se ve, por favor, ¿eh? Si no, no vaya a ser que esté hablando en oscuro. Ya, listo. Entonces, confirmado. Ahora, esta información de esta columna de los análisis de costos unitarios, debemos desarrollar en función a los recursos, en función a los rendimientos, en función al equipo, a los materiales, a la mano de obra, las herramientas, etc. Ahora, cuando ustedes desarrollan un presupuesto, tienen que realizar cotizaciones. Y una pregunta, las cotizaciones que tú realices, si bien es cierto, por ejemplo, yo me voy a una ferretería, por ejemplo, a mí me contratan en Ayacucho, entonces en Ayacucho desarrollo mi cotización, pam, pam, y ya listo, por ejemplo, de cemento, y te dan un precio. ¿Cuál debería ser tu pregunta a la persona que te ha dado un precio de ese cemento? Ya te dio el precio, ya te dijo tanto, es más, ya te entregó una hojita. Gracias, Joy. Preguntarle si el precio que te está brindando, o al menos que registre en la documentación que te está entregando o en la cotización, si es con IGB o sin IGB, y si es puesto en obra, no es puesto en obra. Eso es información, tienen que solicitar. ¿Estamos de acuerdo? Y ingeniero, ¿para qué me va a servir? Pero se supone. No, el peor error que tú puedas considerar es, se supone que es con IGB. Si tú haces ello, te aseguro que vas a fallar. Y te comento que a mí, por ejemplo, como empresario y también a la empresa como CC Ingenieros, ya nos ha ocurrido que por temas de logística nada más, hemos generado una pérdida inmensa, muy, muy fuerte, hace un año, hace 2 años atrás, solo porque logística no consultó si era con IGB sin IGB. Me gustaría contarle la historia, pero me lo guardo para un próximo taller que posiblemente hagamos. ¿Ya? Entonces, son detalles. Ahora, por ejemplo, yo voy a cotizar un cierto precio
¿ya? Un cierto precio, que sea del cemento, por ejemplo. Y me dicen que el cemento es, por ejemplo, tiene un costo de 30 soles en Perú, ¿no? 30 soles en Perú. No va a ser que haya alguien que esté en un país vecino. Cemento Portland tipo 1, por ejemplo. ¿Tendré que preguntar con una marca en específico? Les pregunto. O sea, tú vas a una ferretería y dices, ¿cuánto está tu cemento Apu? ¿Cuánto está tu cemento Quisqueya? ¿Cuánto está tu cemento Sol? ¿En específico se consulta de esa manera? O en tu presupuesto le pones, ¿no? Cemento Apu tanto. No, pues solo tienes que indicarle las características y las especificaciones y adicionalmente, claro, el tipo, ¿no? Por ejemplo, quiero un cemento tipo Portland tipo 1. ¿Cuánto es el precio? Tanto. Y eso es lo que va como información. Correcto. Es con IGB. Ya listo. Pero para proyectos que son por contrata, el IGB va en el pie de presupuesto. ¿Sí o no? Va en el pie de presupuesto, y sobre todo para proyectos de administración directa, para privadas ya va pues conjuntamente en el costo directo. Pero ¿cómo obtendrías el precio sin IGB si esto ya está con IGB? Mira, eso es fácil, ya, lo fácil, escríbelo. ¿Cuál sería? Lo multiplico por 0,82 porque le he quitado el 18%. No, pues no. Lo dividimos entre 1,18 y ya tendremos el valor. ¿Correcto? Entonces, es algo muy simple, pero también es algo que quisiera que tengan en cuenta. Ahora, cuando ustedes desarrollan cotizaciones, este es un consejo de mi parte, no todos van a querer cotizarte. A ver, si tú te vas, por ejemplo, con tu lista de 300 insumos a una ferretería y dile, cotízame, por favor, es para mi expediente. ¿Tú crees que te lo va a cotizar? Tus 300 partidas, tú dirás. O tal vez hay algunos que tienen experiencia donde sí lo hagan, ¿no? Pues efectivamente no. Entonces, naturalmente, porque no saben si les van a comprar o no, ¿sí o no? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que para desarrollar cotizaciones pueden desarrollarlo en diferentes lugares, ¿no? Diferentes lugares. Pero yo les comento algo así personalmente y como desarrollador de presupuestos, los contactos son sumamente importantes. Aunque parezca muy fuerte la terminología que yo les digo, pero los contactos son importantes. Así de simple. Y les dejo pensando a ustedes. Yo he tenido cotizaciones que me lo han hecho en un día, sí, y 3, 4 cotizaciones en un solo día, ¿no? ¿Ya? Y por cierto, si alguno de ustedes va a desarrollar cualquier proyecto en cualquier punto del Perú, de CCI Ingenieros también desarrolla cotizaciones, ¿ya? Porque somos una empresa que también brinda servicios de materiales, servicios de también de equipos, etcétera. Ya listo. Entonces, esa es la cuestión. ¿Y cuántas cotizaciones mínimo debo tener? Muy bien. 3 cotizaciones mínimo. Pregunta, ¿y cuál de los precios se toma? Si tuviera 3 cotizaciones, por ejemplo, de un material, el más bajo, el promedio, el mayor, ¿cuál de ellos toma? Se toma el precio más bajo, ¿correcto? Y ahora, a veces, en una ocasión me dijeron, ingeniero, pero cuanto más el precio sea bajo, la calidad será menor. No, pues, es que tú vas a cotizar el mismo tipo, con la misma especificación, ¿correcto? Y por ende, debe cumplir. Ahora, otra consulta que yo les tengo, ya que estábamos hablando del cemento, que es uno de los materiales más utilizados en la construcción, prácticamente es el segundo material más utilizado porque en el mundo lo que es más utilizado son los agregados, ¿sí? Según las estadísticas. Entonces, este cemento que nosotros, por ejemplo, tenemos um, en Perú, ¿qué marcas creen que cumpla? No quiero hacer publicidad a ninguna marca
Pero tú dime, así, ¿qué marcas creen que cumpla con ser tipo 1, por ejemplo? Que es la que se suele utilizar y es la que se utiliza mayormente en los proyectos. ¿Se han puesto a preguntar o no? Por ahí me dijeron ingeniero, APU. ¿APU? No, no cumple. Solo, ya está, Sol, ya. Tipo 1, por la tipo 1. Y Quisqueya. Bien, entonces, y de ahí puede haber más marcas que posiblemente tú conozcas y que sería muy necesario que tú puedas, porque a veces hay ferreteros que no saben ni qué tipo es tu cemento, ¿no? Tú vas y dices, por ejemplo, una ferretería, te acercas, ¿cómo se llama? Y le dices, ¿de qué tipo es tu cemento? Ah, el tipo es de 40 kilos, de 42,5. No, pues no, no va así, pues no. Ustedes tienen que solicitar la información correcta. Listo. Entonces, nosotros vamos a desarrollar a través de los análisis de costos unitarios toda esa información y vamos a ir viendo, no te preocupes. Ahora, tenemos una zona denominada pie de presupuesto. En el pie de presupuesto, el S10 lo va a generar automáticamente, ¿ya? Sobre todo en el aspecto del costo directo. Pero en el pie de presupuesto también irá informaciones adicionales, como por ejemplo, a ver, ingeniero, coméntenos. Mm, gastos generales, utilidad, puede ir supervisión, costo de expediente técnico, la elaboración del expediente técnico, revisión o evaluación de este expediente técnico, entre otros. ¿Correcto? Entonces, hasta IGB, excelente. Y a esa información que nosotros vamos a llenar son netamente pues los costos indirectos, ¿no? Los costos indirectos que irán en nuestro pie de presupuesto. Correcto, ¿sí? Entonces, por favor, a una sola voz, me ponen ok o sí, si se ha comprendido esta parte. ¿Se entiende cuál es la estructura de un presupuesto, por favor? Listo, perfecto, porque es un buen paso que nosotros vamos dando ahí. Listo. Ahora, les tengo una pregunta. ¿Cuánto gana un peón? Ya, depende, me van a decir, estoy seguro. Ya, según la tabla salarial. Bien. Ah, ingeniero, lo estás viendo en mi pantalla. Ya, ya, ya listo, ya, ahí está, lo está viendo en mi pantalla. Ahí está. Pero hay un detalle con esto, ¿no? Yo les comento que, que si nosotros tenemos la mano de obra, por ejemplo, peón, oficial, operario, tenemos topógrafo, operador de maquinarias, liviano, pesado, etcétera, está en la tabla salarial. Y al grupo, o también creo que en el link que les he compartido a los 100 primeros, lo tienen, por favor, ¿ya? Entonces ahí les he compartido también la tabla salarial. No tiene que abrir, es que primero se descarga ya, ¿no? Primero se descarga, pues. ¿No? Ahí está. Entonces, eso es la cuestión. Y una consulta. Si yo sé de dónde voy a sacar, por ejemplo, la cantidad que va a ganar un peón, un operario, etcétera, ¿de dónde sacarías, por ejemplo, para el residente? Para el ingeniero, así, mejor así abiertamente. O sea, ¿cómo sabes cuánto va a ganar un ingeniero? ¿También habrá tabla salarial? No, de hecho que voy a colocar en los gastos generales. Eso está muy bien, está bien. O sea, lo coloco en los gastos generales. Pero ¿quién me dice cuánto va a ganar en específico? Usted es, por ejemplo, el profesional que hace presupuestos, ¿correcto? Por ejemplo, usted es el especialista y le dicen, ¿y cuánto, tu residente, cuánto le vas a poner? ¿Cuánto le pones? ¿O cómo? ¿Cuál es el criterio?
Muy bien. Tienen que desarrollar, pues, dice pregunta, ¿ya? Entonces, se desarrolla en función al precio del mercado o al precio que pueda desarrollarse en la zona. Realmente no hay en específico. El Colegio de Ingenieros, por ejemplo, había propuesto más o menos una pequeña estructura y fue multado por desarrollarlo, pero yo creo que deberíamos de ver esa parte, ¿no? Si hay alguien que no es ingeniero, arquitecto o es un futuro que va a desarrollarlo, tenga en cuenta que no hay un precio definido, al menos para colocarlo acá. O a veces las entidades podrían definirlo, ¿no? Pero depende mucho de la magnitud del proyecto y también de proyectos similares. Entonces, naturalmente, lo que yo hago, por ejemplo, para realizar mis presupuestos, es ver el precio del mercado en esa zona, ver también la envergadura del proyecto y de paso me voy al sistema de la OCE y verifico expedientes desarrollados en esa zona con los precios. Y de paso también con la experiencia puedo llenar esa información. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Muy bien. Entonces, esa es la tabla salarial. Ahora, hay entidades que son un poco rebeldes. Por ejemplo, hay una entidad donde, por ejemplo, hace poco desarrollé un presupuesto que es una EPS, una empresa prestadora de servicio de agua potable, y donde desarrollé un presupuesto que no sé si por acá lo tengo, ¿ya? Me da un segundo, lo voy a abrir, por favor. Lo voy a abrir, me das un segundito, resisten, no te va a desestresar, ¿correcto? Listo. Entonces, por ejemplo, nos solicitaron el tema de costo de mano de obra a través de un desagregado. Entonces, por ejemplo, en mi pantalla, ustedes pueden ver un desagregado y posiblemente la mayoría de ustedes sea la primera vez que vea un desagregado de mano de obra. Y tal vez sea hasta la última, porque soy muy poco de los profesionales que entrego mi desagregado de mano de obra, porque en varias ocasiones me han dicho, ¿y de dónde has sacado esta información? Señor, de la tabla salarial. Y no sé, y a pesar que le dices ello y te dicen, no, pero en la tabla salarial que no es así, que ahí está su desagregado. Ahí lo tiene año por año, según la base legal tal, vigente hasta tal, y este desagregado es una de las documentaciones que adiciono entre los documentos que yo entrego en mi presupuesto. Y les comento que, por ejemplo, hace 2 días entregué un presupuesto con este desagregado. ¿Sabes qué me observaron? Me dijeron, esos precios no vamos a utilizar. Entonces también tengan en cuenta, y les voy a mostrar cuáles son, de qué manera se manejó. Entonces, si, por ejemplo, agarran y te dicen, ¿sabes qué? Los precios que tú estás manejando no son correctas o tienen que ser otras, pues lo mínimo que deberían darte es ese precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo solicité cuáles eran los precios que están utilizando en esa entidad y me dieron los precios, ¿no? Bueno, si ellos lo dicen, entonces utilicé estos precios en específico, ¿ya? Lo voy a mostrar, por favor. Yo creo que sería una información sumamente importante que tal vez ustedes con la experiencia, bueno, les pueda servir, ¿no? Les pueda servir básicamente. ¿Ya? Ahorita lo estoy abriendo, yo ya lo encontré. Es más, le he tomado una fotografía para que ustedes lo puedan ver, porque la intención es que tengan esa información, ¿no? A ver, ya está. Listo. Lo proyecto en mi pantalla, por favor. Entonces, por ejemplo, me mandaron un documento donde acá me indicaban, básicamente, lo ingeniero, lo estoy viendo inclinado, ya tú ya lo quieres. Me decían, ¿no? Cálculo de valor de mano de obra y justamente me dieron un precio, ¿no? Y me dijeron, por contrato, acá está, para operar, para peón me utilizas 12 punto tanto, para tal, ahí está, ¿no?
Este es para mantenimiento, el de arriba es por contrato de administración, para peón 17, para oficial tanto, para operario tanto. Entonces, hay entidades que sí te puedan condicionar de esa manera, ¿ya? Lo digo porque a mí me ha ocurrido, ¿no? A veces, a pesar que presentamos nuestro desagregado, agarra y nos dice los precios son otros y nosotros pues estamos en el derecho de solicitar y cuáles son los precios. Entonces, ¿qué tú quieres que ponga? Pues, tal vez ya la misma entidad o el mismo equipo técnico ya ha elaborado, ¿ya no? Entonces, esas situaciones ocurren usualmente, ¿ya? Esas situaciones ocurren comúnmente. Entonces, estimados participantes, seguimos, que acá hay mucho que aprender. Ahora, los costos directos, como les he dicho, ya que ustedes ya han entendido, son aquellos que están insumidos en las partidas, que tienen un metrado, que tienen una unidad, etc. Que va en el pie de presupuesto, listo. Los costos indirectos son los que van en el, que diga, esto va en el cuerpo del presupuesto, y lo que va en el pie de presupuesto serían los costos indirectos, como gastos generales, utilidad, impuesto, entre otros. Listo. Introducción al S10. Les comento, el S10 es uno de los programas más sencillos que me ha tocado utilizar en mi vida, de verdad. Es más, por no decirlo, el programa más fácil, claro, en el rubro de ingeniería, ¿no? Entonces, el único detalle con el S10 es que tienes que saber darle la información. Porque no es lo mismo saber utilizar un programa que darle la información correcta a un programa, ¿no? Por ejemplo, tú puedes saber crear partidas, puedes saber crear títulos, puedes saber llenar recursos, puedes saber llenar precios, pero la pregunta es, ¿qué precios llenas? ¿Qué recursos llenas? ¿Por qué esta partida? ¿Por qué este metrado? ¿Por qué estos precios? ¿Cómo se genera un pie de presupuesto? Si realmente, ¿cuándo va a utilidad? ¿Cuándo va a IGB? ¿Cuándo va a supervisión? ¿Cuándo? Entonces, esos son los detalles que tú tienes que aprender. El programa, tal como hay, ustedes van a encontrar tutoriales un sinfín. Es más, ahorita tú puedes agarrar en YouTube un S10 y tú vas a encontrar un sinfín de información. Cantidad de información, pero ninguna enfocada a lo que realmente se desarrolla. Jamás vas a encontrar este tipo de cosas. Entonces, el S10 es una herramienta para desarrollar presupuestos de todo tipo a partir de los metrados. El escenario de la hoja de presupuesto es similar a una hoja Excel, o sea, es súper simple, con opciones de edición que permite insertar títulos, partidas, etcétera, para luego generar ítems en forma automática. Les decía que los ítems se generan de forma automática, pero que tenemos que, pues, regular esos ítems, ¿no? Listo. Ahora, hay un detalle. Recomendaciones para la instalación del S10. El S10 es un programa que tiene su última versión, que es la versión 2005. Este software ha sido desarrollado por un grupo de docentes de la PUC, de la Universidad Católica. Es un programa peruano que se ajusta al reglamento peruano, efectivamente, pero no tiene una nueva actualización. Por ende, posiblemente a la mayoría de los ustedes no les corra algún cierto espacio del S10. Pregunta, ¿cuál es el espacio que no corre en S10 a ustedes? ¿O han visto? ¿O han escuchado? Datos generales, flete, flete no hay, fórmula polinómica, cuerpo, excelente. Estás en el lugar correcto porque a mí también no me corre gastos generales. Ah, ya, es que, y es más, no he tenido la necesidad de que corra, o sea, no necesito, porque el tema es, en realidad, no corre por el tema del Windows, por el tema de la actualización, tú puedes utilizar un VirtualBox, etc. Hay que dejarlo eso a los de sistemas. Justo lo que acabo de decir, Federico. Entonces, ustedes pueden utilizar lo que consideren, pero de preferencia hagan un desagregado en Excel. Yo vengo presentando mis desagregados de esa manera durante muy buen tiempo. El año pasado hemos hecho entre 20, 25 presupuestos aproximadamente. Este año también ya vamos haciendo varios. Y le hemos entregado en desagregados en Excel y no hemos tenido ningún inconveniente. Es más, con mayor explicación aún más todavía de ese desagregado. ¿Ya?
Y esta información lo vamos a llevar al S10 como un porcentaje y un valor. Ingeniero, ¿le han observado alguna vez? Jamás. Así que ahí vamos. Ahora, otro detalle para que ustedes instalen el S10 es que si nunca has instalado ni PowerPoint, si nunca has instalado ni nada, ni Paint, no se te ocurre instalar, porque si no vas a necesitar formatear, ¿ya? Tu laptop. Es más, si lo instalas mal, no va a volver a instalar. Te lo aseguro y te lo firmo en estos momentos, ¿ya? Ingeniero, no me asuste, pues. Ah, ya, es que es así, pues. Entonces, tienes que estar seguro de la forma como se instala, de la forma correcta, o no sé, invertir tus 2 soles, tus 3 soles o 5 soles, que alguien que sepa que te lo instale. Porque si no va a necesitar un formateo tu laptop, porque no va a volver a instalar. ¿Correcto? Entonces, te lo dejo a tu decisión. ¿Correcto? Listo. Genero esos consejos muy bravos. Ahora, usted nos hablaba de la utilidad. La utilidad, por ejemplo, es en realidad, ¿qué es utilidad para ustedes en simples palabras? Por ejemplo, yo tengo un presupuesto, veo un porcentaje de utilidad. ¿Qué es utilidad para ustedes? Estoy seguro que lo saben, solo que se están escondiendo en la información. Muy bien, la utilidad es la ganancia que percibe el contratista. Pregunta, en un proyecto por administración directa, ¿coloco utilidad? ¿Sí o no? Así puntual nada más. Ingeniero, necesito saber claro, pues, porque tú vas a hacer presupuestos. No coloco utilidad, porque no se va a cobrar la misma entidad a él mismo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces no coloco ninguna utilidad. Listo. Ahora, según el decreto supremo, tal, a ver, alguien tiene prendido su cámara, por favor, lo estoy viendo. Ya, listo. Apague su cámara ahorita, a ver. Apague la cámara, por favor, te estoy viendo que estás caminando, todo, ahí estás. Listo, ¿no? Ahora, entonces, la utilidad es el monto percibido para, en este caso, que forma parte del movimiento económico general de la empresa para dar dividendos, impuestos relativos, etc. Y la pregunta es, ¿qué hay impuesto a la ganancia? O sea, hay impuesto a la utilidad. A veces uno es como que da a pensar, ¿no? O sea, mejor yo te pregunto, por ejemplo, tú ganas 20,000 soles mensual, ¿ya? Ya sea por un planilla, por ingresos, por recibos por honorario, no sé, por consultorías, etcétera. ¿Te cobran por lo que tú ganas o te lo entregan todo? Depende, ¿cierto? Depende si yo supero mis siete UITs, ¿no? Anualmente, ¿no? Entonces habrá un impuesto llamado ¿qué? Ya sea empresa, ya sea persona natural que gane por recibos por honorario, etcétera. ¿Y cómo se llama ese impuesto? ¿Cómo se llama ese impuesto al flujo económico o al dinero o a tu ganancia? ¿Cómo se llama? Impuesto a la renta, ¿sí? Gracias, Carelli. Excelente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ustedes pueden amplificar más sus conocimientos en ello, ¿no? Naturalmente, en Perú es muy usual dar un 10%, 7, 8%, pero dependerá de la envergadura del proyecto. Comentarles que en Perú se utiliza la moneda que es el sol peruano, ¿correcto? El sol peruano. Y esta moneda tiene una denominación hasta el 2016 y era nuevo sol, pero ahora solo es sol. 10 o dependiendo, pero lo natural es que máximo sea 10. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es,
O bueno, ya lo estás viendo. Antes del 2016, nuevo sol, y en la actualidad sol o soles cuando es una mayor cantidad, ¿correcto? Entonces, esta denominación de la moneda, ustedes ténganlo en cuenta. Listo. Seguimos. Ahora, el S10. Abramos el S10. ¿Ya? Abramos el S10. Es más, lo voy a cerrar. Lo cierro y lo abro nuevamente. Abramos el S10. Ya. Primeramente, depende, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen el S10, ya lo han instalado, y acá dice, ¿no? Administrador del sistema, y le quieren poner una clave, ¿no? Ingeniero, luego poner una clave. A ver, ¿cuál es la clave? A ver, ¿alguien me dicta, por favor, alguien que tenga la clave de esto? Somos 203 personas. Alguien que me dicte la clave, por favor. No se pone, pues. No se pone. ¿No? Ahí, por ejemplo, entonces, no lo vamos a dar. Solo le das clic en detalles y despliegas y seleccionas. Por ahí me informaron que había una consulta que un alumno estaba buscando la clave, ¿no? Entonces, por favor, no hay clave. ¿Eh? Solo seleccionas tu base de datos en esta zona y le pones aceptar, ¿no? Ingeniero, yo veo que usted tiene cantidad de base de datos. Es por la cantidad de presupuestos que hemos desarrollado, pero en realidad ustedes posiblemente tengan uno, dos, tres, dependiendo, ¿no? Pero la base de datos general es el S10, ¿no? Le voy a dar a aceptar, esto lo voy a cerrar y me voy a datos generales. El S10 es uno de los programas más simples, como les digo, de la parte de datos generales. Para que ustedes creen un nuevo presupuesto, se vienen a catálogos, observa, a catálogos, acá vienes a presupuestos, y acá puedes generar tus registros. Por ejemplo, tengo registros de edificaciones, de obras viales, estudios, colegios, etc. Ingeniero, creo, a ver uno, por favor, como ejemplo, ya, nuevo subitem, voy a crear, por ejemplo, CCI mayo 2023. Entonces, ese es mi registro. Ingeniero, ¿pero por qué le ha puesto ese nombre? ¿Puedo ponerle otro nombre? Claro, ponle el nombre que tú quieras. Al final ese nombre ni se va a imprimir. Solo es una orden de tu información. Y dentro de él puedo crear uno nuevo, un nuevo subitem. Por ejemplo, decirle que son colegios. Dentro de él lo voy a poner colegios. Adicional. Y dentro de colegios, recién en esta zona de derecha de mi puntero del mouse que estás viendo, concéntrate por favor, vas a ponerle adicional. Le das a adicionar y acá empiezas a llenar. ¿Qué lleno, ingeniero? 1. Llenas el nombre del proyecto. A ver, vamos a tomar un proyecto, ¿ya? A ver, de preferencia voy a tomar un proyecto que he desarrollado hace unos días. A ver. Este debe ser, porque hemos actualizado en el mes de mayo. Este de acá, presupuesto actualizado, presupuesto de obra, acá está, resumen de proyecto. Listo, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, tal como ustedes están observando, yo tengo este proyecto que puedo sacarlo el nombre básicamente también de los metrados, coloco la descripción, ¿no? Coloco control C, control V, o si quieres escribe. Cliente, ¿quién es mi cliente? Por ejemplo, para este proyecto, el cliente es la Municipalidad Distrital de Independencia. Entonces escribes Municipalidad Distrital de Independencia. Ingeniero, ¿y si no hubiera? A ver, ¿y si no hubiera? Creas. Te vas a los 3 puntitos y generas uno nuevo, ¿correcto? Generas uno nuevo. Entonces, por ejemplo, acá puedo agarrar y decir lo siguiente, ¿no? Nuevo, acá, adicionar, acá, en la hojita blanca nada más. Y acá pones razón social, colocas. Ingeniero, ¿y qué pasaría si fuera una persona natural? Cambias acá arriba persona natural. Acá puedes poner persona jurídica. Razón social, tal. Abreviatura, si quieres lo colocas, pero la razón social es lo que se va a imprimir. Pero lo más importante es que adiciones el tipo. Y en tipo le das clic derecho, agregar, tipo de identificador, y le pones cliente, ¿no? ¿Es tu cliente, sí o no?
Ingeniero, quiero que sea proveedor. Ah, ya, ponle en proveedor. Quiero que te lleve otro nombre. Crea otro. ¿Y dónde se crea? En la hojita en blanco. Así de simple. Listo. Y es así como se ha creado esto de acá de la Municipalidad Distrital de Independencia, por ejemplo. ¿Correcto? Ahí está. Ubicación geográfica. En los tres puntitos. A ver, ¿alguien me puede decir, por favor, en qué distrito, en este orden? Distrito, provincia y departamentos en donde se encuentra. A ver, al primero que me diga, voy a buscar su distrito, por favor. Distrito, provincia y departamento, en ese orden. Ya, La Libertad, Trujillo. Ya, listo. Vengo a La Libertad, selecciono Trujillo, y dentro de Trujillo también hay Trujillo, Trujillo, ¿no? Entonces sí hay Trujillo, ¿ves? El lugar. Ingeniero, por ahí alguien me dice, ingeniero, por ejemplo, Huamanga, ya, que se encuentra en Ayacucho, ya, Ayacucho. Este es un software peruano, como digo, en Huamanga. ¿Cuál es su distrito? Jesús Nazareno. No hay Jesús Nazareno. ¿Es distrito? Josep, asegúrame que sea distrito. No hay. Ya, clic derecho, duplicar, y acá le pongo Jesús Nazareno. A ver cómo se escribe, ¿no? Nazareno. Listo, ¿ves? Qué bueno que no haya tu distrito, y de paso aprendemos cómo se crea un nuevo distrito, pues, ¿no? Y listo. Entonces Jesús Nazareno ya lo has creado y lo puedes utilizar, ¿no? Lo puedes utilizar. Así es como se va a crear, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro caso, se ha desarrollado en el Distrito de Independencia, Huaraz, Ancash. Ahí está, ¿no? Ahora, plazo. Cuando ustedes están desarrollando un presupuesto, aún no saben, ¿no?, el plazo, ¿no? Podrían saber un aproximado. Entonces, ese plazo aproximado puedes colocarlo, o al final lo puedes modificar. Eso ya depende de ti. Pero generalmente, por ejemplo, en oficina vamos coordinando cuánto va a ser el plazo aproximado, y eso se coloca, porque ya en la programación de obra lo van a ver exactamente. Ahora, fecha. Esta fecha sí ten cuidado. Al momento de crear tu presupuesto, aún no sabes la fecha. No sabes qué día vas a cotizar, pero sí más o menos te podrías idear qué día vas a cotizar, ¿sí o no? Entonces, si ustedes no están seguros de qué día van a cotizar, pónganle el último día del mes, no importa. O si no, pónganle tu último día de contrato en el cual vas a entregar este presupuesto, porque a veces no le vas a calar exactamente. Ingeniero, ¿y esta fecha lo puedo cambiar? Por ejemplo, yo lo voy a colocar al 12 de mayo. En realidad sí lo puedes cambiar. Se puede poner el mismo día que se elabora el... Claro, si ese mismo día vas a terminar todo, lo colocas. Pero la pregunta para ustedes es, esta fecha que yo voy a colocar debería ser la fecha de la cotización, ¿sí o no? Pero como ustedes aún no conocen cuándo va a ser la cotización, pueden poner un aproximado. Pero hay un detalle. ¿Qué pasaría si yo lo quiero cambiar la fecha? No te vayas a asustar. Te aseguro que te va a ir mal. Si tú ya terminaste tu presupuesto y se te ocurre cambiar fecha, monedas, por ahí algo de tu presupuesto, te aseguro que casi en el 95% de los casos se te va a borrar todos tus precios. Y te lo firmo en estos momentos. Por esa razón, más o menos, debes, el S10 ocurre. Eso ocurre en el S10. Ingeniero, ¿le ha ocurrido? Tantas veces. Pero ya me acostumbré ya. Ya me acostumbré a no, que ya no me pase ello ya. Generalmente, si ustedes quieren cambiar fechas, creen un nuevo presupuesto. Así solo el encabezado. Y copienlo todo el presupuesto que ya tenía. Excelente, César. Dice, por ejemplo, César, ingeniero, a mí se me borraba así. Es justo porque cambiabas datos generales. Excelente, qué bueno. Entonces estamos resolviendo algo más. Entonces, si es que ustedes quieren cambiar fecha, creen un nuevo presupuesto, solo el encabezado,
y copienlo todo lo demás. Nada más. Copiar presupuesto. Listo. Dice Emiliano, ¿podría haber forma? Claro, puede haber otras formas que tú puedas considerar, ¿no? Siempre nosotros podemos encontrar la manera más viable. Listo. Ahora en moneda soles, ingeniero, no tengo soles. Entonces puedes crear tu moneda en soles. Jornada diaria, ya, listo. Adicionar, listo. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya tengo mi presupuesto creado. Pero acá no aparece, solo aparece el presupuesto que yo tenía. Entonces, clic derecho y le das en buscar. Doble clic y listo. Este es el presupuesto nuevo que tú has creado. Ya llenaste los datos generales. Y ahora te vienes a hoja de presupuesto. ¿Ya? Te vienes a hoja de presupuesto. Yo sé que estas cosas ustedes lo pueden ver hasta en tutoriales, como les dije, pero la idea es darle algunos puntos sumamente importantes que ahorita también les voy a indicar. Hay un detalle por ahí. Hay un detalle que me gustaría indicarles. A ver, me dan un momento, a ver, por acá. Voy a abrir el PPT. En este PPT que se les ha compartido, ustedes tienen cómo se elabora un presupuesto. Para elaborar un presupuesto se sigue solo estos pasos. Registro del presupuesto en datos generales, que les he hablado, que también acabamos de ver. Y dos, nosotros tenemos, entonces registro mi presupuesto, ahí está, resáltelo por ingeniero, ahí está. Tenemos la zona de la hoja del presupuesto, donde vamos a registrar los títulos, las partidas, los metrados, donde vamos a procesar, y esto sería la hoja del presupuesto. También registramos el pie, hacemos un cálculo analítico de los gastos generales, puedes desarrollarlo en esta ventana o con un desagregado, proceso el presupuesto y elaboro la fórmula polinomial. Ingeniero, los pasos lo veo que son muy fáciles, pero eso sí, cada paso tiene un detalle que tienes que tener en cuenta, ¿no? No es solo colocar cualquier información. ¿Estamos de acuerdo? También acá te estoy dejando cómo abres el S10, acá está, mira, ve, inicialmente ingresa al sistema, esto te estoy dejando para que ustedes lo puedan leer. Acá, por ejemplo, tienes la barra de títulos, que estamos viendo. Todo esto de acá arriba son la barra de títulos. También tenemos la barra de menús, ahí está. Tenemos la barra de aplicaciones y tenemos el árbol de directorio, que sería toda esta zona que voy a marcar dentro de un resaltado amarillo. Sería el árbol de directorios. Las ventanas que presenta el S10 se asemeja a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar en forma plena. Significa que la estructura del S10 básicamente pues se presta para ello, ¿no? Se presta para poder trabajar de la forma más simple posible, ¿no? ¿Correcto? Me dicen, ¿puede enviar el link? Sí, sí, ya lo he enviado, pero lo vuelvo a enviar al final, ¿ya? Lo vuelvo a enviar, pero si alguien me hace el favor, envíelo, por favor, mientras seguimos avanzando, porque lo había enviado al inicio. ¿Sí? Muy bien. Seguimos en el S10. Para crear un título es muy fácil. Si ustedes quieren crear un título, ya tienen el presupuesto, se van al subpresupuesto. Le dan clic derecho, adicionar un título. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿sabes qué? El título que yo necesito es que vaya obras provisionales. Por ejemplo, es un título. Entonces me voy al S10, clic derecho, adicionar título, obras provisionales. Ingeniero, ¿y qué pasaría si no hay obras provisionales? Creo uno nuevo. O duplico algo similar. Gracias, César, por compartir los materiales. Entonces, clic derecho, duplicas y si existe ya lo tienes. Ahora, un consejo mío para todos es que si ustedes van a hacer algún presupuesto en algún momento de su vida profesional o si lo están haciendo, nunca se vayan así, no se lancen a la piscina así nada más sin las herramientas necesarias. De preferencia, si ustedes, por ejemplo, van a hacer un expediente técnico, van a desarrollar un presupuesto, supongamos en La Libertad, por ejemplo, Trujillo, que me decía. Entonces, lo mínimo que deberías de hacer es irte a la OCE y buscar los proyectos que se hayan desarrollado en Trujillo, ¿cierto?
o en La Libertad. Bueno, en Trujillo específicamente. Y si hay proyectos similares desarrollados, para que ustedes tengan, no como una copia, sino como una guía también de los precios de esa zona, de la mano de obra, del tema de los costos indirectos, etcétera. ¿Correcto? Ahora, otro consejo que yo les doy es que si ustedes van a desarrollar presupuestos, traten de tener backups. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un colegio, supongamos que yo voy a desarrollar un colegio de nivel primario y por ahí yo tengo un backup de un colegio nivel secundario. Si bien es cierto, no van a ser exactamente iguales, pero hay algunas partidas que sí se van a repetir en nombre. Y eso me va a ayudar para no estar recreando. Y también me va a ayudar también por ahí en algunos análisis de costos unitarios si hubiera, tal vez no sea igual, pero hay algunos que ya van a estar llenados. Ya va a haber partidas, ya va a haber títulos. Entonces, ustedes tienen que tener un cierto backup, ¿no? Por ejemplo, eso es muy importante. Depende del monto, Carlos, y también depende del manejo de la entidad, pero deberían de tener, o sea, deberían de tener, ¿no? Debería estar en la OPS. Listo. Entonces, ya hemos creado un título y vamos a crear otra más, ¿ya? Adicionar otro título, por ejemplo, demoliciones. Entonces, adiciono el título demoliciones, ingeniero, no hay demoliciones, entonces puedes ponerle clic derecho, duplicar y le das en demolición. Listo. Seguimos. Clic derecho, partir. Ahora las partidas, por ejemplo, demolición de estructura existente. Voy a hacer una demolición de estructura existente. Puedo buscarlo o puedo generar mi propia partida aquí en la hojita en blanco. No les recomiendo generar uno nuevo, pueden utilizar una de cada una de ellas, ¿no? Demolición de estructura existente, por ejemplo acá. Pero eso sí, debe llevar las mismas unidades y también usted lo puede crear. Por factor tiempo lo voy a jalar más. Y ahora, ¿cómo genero los ítems, ingeniero? Para generar los ítems, se encuentra en el puntero del mouse que están observando en estos momentos. Pueden generarlo de forma automática. A ver, yo le doy clic y se genera. Pero estos ítems, tal como están, están muy mal, porque no están colocadas bien la sangría. ¿Por qué? Si ustedes observan, obras provisionales es 1 y demoliciones es 1.1 y demolición de estructura existente es 1.1.1. Esto significa que esto está mal, porque acá dice 1, 2, así. Entonces agarras demoliciones y corre la sangría. ¿Y dónde corro? Donde está mi puntero del mouse, donde dice desplazar a la derecha. Ingeniero, ¿también puedo desplazar a la izquierda? Claro, pues acá está. Y ahora nuevamente generas todo esto y listo. Ahora, un consejo que yo les doy a todos ustedes es, ya saben crear títulos, ¿sí? Ya saben cómo se crea una partida. Pero a medida que van avanzando, por favor, un consejo mío, generen sus ítems. Imagínate que tú te llenes, por ejemplo, 50 partidas sin generar sus ítems. Te aseguro que si sale un error, va a ser casi imposible arreglar ese error. Te lo aseguro. Porque no vas a saber dónde va a ir el error. Y el S10, hay un detalle que no te va a decir en qué partida de ahí el error. Entonces, de preferencia, a medida que vas llenando tu presupuesto, tu backup, pues genera sus ítems y vaya revisando el orden. Porque ha habido, por ejemplo, el año pasado, en el mes de agosto, llegó a mis manos un presupuesto de una plaza. No, era una plaza, una placita en el distrito de San Marcos, Ancash, Perú. Entonces, ¿sabes cuál era una de las observaciones? Que los ítems no coincidían de los metrados y el presupuesto. Una, no creo que se les haya ido los ítems. Lo que ha pasado es que han planchado un presupuesto, ¿no? Entonces, eso suele ocurrir, ¿no? Bueno, más trabajo para nosotros que nos llegó ese presupuesto, pero bueno, en fin, esos errores no se debe de comentar. Listo. Entonces, clic derecho, puedes adicionar también otra partida. Una consulta, y quiero que me respondan sinceramente. ¿Se entiende cómo se agrega títulos y partidas? ¿Sí?
Clic derecho, título, partida. Pero eso sí, revisa que cumplan las unidades. Acá puedes revisar, puedes duplicarlo, etc. Pero eso sí, no te recomiendo editarlo. No te recomiendo editarlo. Cuando tú tienes una cantidad de partidas y lo editas solo para configurar su unidad, generalmente no funciona. Es más, te va a seguir votando con la unidad anterior. No sé si a alguien le ha pasado ello. O sea, que tenías, por ejemplo, una partida X y a esta partida X le cambiaste de unidad y aún así cuando tú imprimías seguía saliendo con la unidad anterior. Entonces, en ese tipo de casos, les recomiendo duplicarlo. Y al momento que ustedes lo dupliquen, ahí recién cámbienle la unidad. ¿Sí? Hagan ello. Listo, entonces me dicen que sí, sí se entiende cómo se crea títulos y partidas. ¿Por qué me preguntaba si se ha entendido esto, ingeniero? Porque generalmente, por ejemplo, ustedes creen, así, yo les digo así, mira, así abiertamente. Acá, por ejemplo, este presupuesto tiene 12 hojas, ¿sí o no? Sus partidas tienen 12 hojas. ¿Ustedes creen que yo me he sentado las 12 horas a llenar mis títulos y mis partidas? ¿De verdad? Porque yo tengo que también gerenciar, también tengo que estar trabajando, también tengo que editar las clases. ¿Ustedes creen que me dedique a llenar títulos y partidas? No. Entonces, si ustedes han entendido cómo se generan los títulos y las partidas, ya están preparados hasta para ser asistente de presupuestos. ¿Por qué? Porque esa es la parte que yo no haría. Y generalmente, por ejemplo, acá en la oficina, y agradezco, por ejemplo, a Gabriel, que es uno de los que trabaja conmigo, quien nos ayuda con esa parte. Porque nosotros ya vamos a la parte más compleja, a la parte de análisis de costos unitarios, a la parte de los desagregados, etcétera, ¿no? Entonces, yo les comento que cuando yo estaba en la parte de la universidad, una forma de ganarme la vida era siendo asistente de presupuestos, donde llenaba backups. Los digo así abiertamente, ¿no? Y que, claro, me daban una remuneración por desarrollar ello. Entonces, vayan viendo eso. Entonces ya me aprendió algo. Ahora, particularmente, una vez que ustedes han llenado un presupuesto, efectivamente toda esta zona de acá ya van a tener todo. Todos llenan también sus metrados, de hecho, y tienes que desarrollar zonales de costos unitarios, ¿no? Independientemente. Y también tiene una zona, por factor tiempo voy a chequear esto, que se llama pie de presupuesto. Seguramente han visto un video que solicité que les enviaran al grupo, que era de gastos, que donde les decía que no corría gastos generales, ¿no? ¿Alguien vio ese video? Ya, si no lo has visto, no, no importa. Entonces, ocurre. El tema de los gastos generales, generalmente no corren el S10. Por ende, yo tengo listo mi desagregado de gastos generales. Un desagregado donde veo, por ejemplo, la parte de los gastos generales variables, como residente, asistente, maestro, almacenero, el tema de materiales y servicios, el alquiler, etcétera, ¿no? Gastos generales fijos, gastos de licitación, ensayos de destrucción, etcétera, ¿no? Entonces, acá tengo de un proyecto y acá tengo, por ejemplo, de otro proyecto. Ah, justo esto creo que es de la plaza que les dije. Sí, sí, mira, esto es de la plaza que les dije que llegó a mis manos el año anterior, donde solo uno de los errores era que no cumplía sus ítems. ¿Sabes por qué no cumplía? Mm, Les comento que, por ejemplo, para este presupuesto que mi persona desarrolló en su momento, no cumplía porque me di cuenta que se habían planchado un backup. O sea, como les había ganado el tiempo, hicieron sus metrados, ¿ya? No sé, bueno, es lo que yo me imagino. Hicieron sus metrados y agarraron de solo el backup de, bueno, como era un expediente técnico, agarraron el backup del perfil y ese mismo backup lo habían enviado estos bandidos. Lo habían enviado, eso nada más. Entonces tuvimos que desarrollar, claro, nuevamente toda la estructura de su presupuesto, ¿no?
Por eso no coincidía ninguno. Entonces, por ejemplo, ahí te das sus gastos fijos. Acá le he explicado más todavía. Dice valor debe digitar el total. Ahí está. Tengo varios Excels, ¿no? Tengo 5 o 6 Excel, dependiendo del tipo de proyecto que me toque hacer, ¿no? Listo. Entonces, en resumen, calculo mi desagregado de gastos generales y este valor es lo que yo voy a colocar aquí. Acá está, mira, dice 141.279.70. Entonces, por ejemplo, a ver, acá tengo 141.279.70. Y este porcentaje que ustedes están observando, esto de acá, este porcentaje, que lo voy a resaltar, fíjate por favor, porque no quiero que valga la pena el tiempo que estás aquí. Este porcentaje que ustedes están observando es el costo directo que va como un denominador, el valor de los gastos generales multiplicado por 100%. O sea que ese porcentaje está en función al costo directo. ¿Correcto? Está en función al costo directo. Listo. Entonces dice 7.09. Es por esa razón que se ha colocado acá los 7.09. Utilidad es lo que me ha solicitado la entidad y también el contratista, bueno, el proyectista, y lo dejé. Subtotal y el IGB. El IGB se saca a estos tres elementos. A gastos generales, a utilidad y al costo directo. Pero siempre va a haber alguien y me va a decir, ingeniero, ¿por qué a la utilidad IGB? ¿Cómo es posible que le saquen IGB a la utilidad? Pues así ya está dado ya. O sea, según la estructura de presupuestos ya está dado así. Hasta yo también discrepo. O sea, a la utilidad está bien, le puedo sacar la renta, todo, ¿no? Pero sacarle IGB, o sea, aumentarle el IGB a la utilidad, no sé qué opinan ustedes. ¿Sabes? Prácticamente lo que estamos haciendo es de este valor que va a salir el 10%, aumentarle su 18% todavía. Pero a ese 10%, claro está, ¿no? Es prácticamente como si le estuviéramos dando el 10 punto o casi el 11% ya, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora, también tenemos backup desagregados de supervisión, que lo voy a abrir, ¿ya? Dame un momento, voy a abrirlo. Acá yo lo tengo, o sea, no les miento, toda la información es porque en algún momento he hecho algún presupuesto, y lo seguimos haciendo, ¿no? Porque esto lo hemos entregado el 9 de mayo, el 9 de mayo, antes de ayer lo he entregado. Y ya está, ya lo revisaron, bueno, ya el evaluador nos dijo que ya pasó ya, es nuestro presupuesto. Menos mal. Siempre cada vez que pasa algún presupuesto lo celebramos. De verdad. Bueno, internamente lo celebro porque para hacer pasar un presupuesto es a veces un lío o pasar un expediente en este caso. Es un lío porque a veces los evaluadores se ponen exquisitos. Ya se ponen exquisitos. Ya les va a pasar ya. Si ustedes se ponen a hacer presupuestos, ¿sabes? Se van a dar cuenta ya que los evaluadores se ponen exquisitos, ¿no? Y ya sabes ya por qué se ponen exquisitos. Si es que está bien tu presupuesto, no tienen por qué ponerse exquisitos. Pero te van a tratar de encontrar algo. Igual, ¿no? En la supervisión también se desarrolla un desagregado. Este es un desagregado, por ejemplo, simple que yo les he planteado y es lo que nos había propuesto el evaluador, porque yo había propuesto varias cositas. Por ejemplo, había propuesto chofer, había propuesto asistente, había propuesto también hasta había propuesto un ingeniero, un arquitecto, etc. Pero agarró y me dijo, no, esto es borra. Pero debería de ir, le digo, ¿no? Al evaluador. Y me dice, ¿sabes qué? No, borra. Bueno, ya lo borré, pues al final, si no, no me vas a pasar mi presupuesto, ¿sí? Así de simple. ¿Eh? Yo lo digo así abiertamente, porque imagínate, ¿no? Que yo me cierre, mi presupuesto nunca va a pasar y tal vez me cierro en el contrato, porque si tienes más de 3 observaciones, ya el contrato ya no sirve. ¡Pam! Cortan tu contrato. Así que mejor ni te reveles mucho. ¿Ya? Entonces, gastos, ahí está el costo de ejecución de obra. Ahora, estos gastos de supervisión que te sale a ti, no es en función al costo directo. O sea, el porcentaje no se halla en función al costo directo, porque esa equivocación ya lo he visto en varios expedientes y en varios presupuestos.
Y espero que tú nunca jamás cometas ese error, sino es de la ejecución de obra. ¿De dónde, ingeniero? Del costo de ejecución de obra. Acá, del costo de ejecución de obra. Cámara. Es de acá. Presupuesto de ejecución de obra. De esto es, ¿correcto? De eso es el valor. Muy bien. Entonces, eso es sumamente importante. Cualquier detalle, como les digo, información de series hay muchísimas. Lo que yo trato de calar en ustedes es qué información y cómo hay que llenar, ¿no? Por ahí hay una pregunta de un compañero que me dice, ingeniero, ¿qué es un backup? Es una pregunta muy acertada. Un backup, en realidad, más o menos voy a ir con términos simples. Ustedes, por ejemplo, tienen un PDF. Acá tengo un Excel. Yo lo puedo abrir con un doble clic, ¿no? ¿Sí o no? Pero un backup lo puedo abrir con un doble clic, o sea, una base de datos se puede abrir con un doble clic. No, pues. El S10 es como es un programa también que ya tiene un cierto tiempo en el mercado, trabaja con base de datos y el almacenamiento de estos datos lo desarrolla en el disco C en la carpeta denominada backup. Por ejemplo, si yo me voy al disco C, de acá dice disco C, S10 2000, backup. Estos son todas mis bases de datos que yo he trabajado. Por ejemplo, yo volví a instalar el S10 en el año 2022, el 5 de mayo del 2022, porque cambié de ordenador. Entonces, desde ahí yo tengo todos mis backups. Tengo de plazas, tengo de colegios, tengo de cementerios, tengo de carreteras, tengo de, ¿de qué más tengo? De canales, tengo de plantas de tratamiento, etcétera. ¿Sí? Fuentes del año pasado no tengo, del año anterior sí. Entonces, ahí hay, ¿no? Ahora, hay un detalle con esto, que yo tengo un backup que estás viendo en mi pantalla y en estos momentos, que es el último de acá. Por ejemplo, este es el backup sobre el cual yo estoy trabajando en estos momentos. Esto de acá, lo que estás viendo en mi pantalla, ¿estás viendo, no? Ese es el backup sobre el cual yo estoy trabajando en estos momentos. ¿Qué pasaría si te digo, te regalo este backup? Realmente, este backup de acá, si yo lo copio y lo pego, te aseguro que ese backup no va a ser la correcta. O sea, ese backup que te estoy, que intentaría compartirte, o que tu jefe o el quien te ha contratado te pide el backup, no sería la información correcta. ¿Por qué? Porque ese backup, ¿hasta cuándo no ha sido actualizado? O sea, la última actualización de ese backup, ¿cuándo ha sido? Ha sido el 10 de mayo a las 5:04 p.m. O sea, ayer. ¿Me entienden? Ingeniero, ¿y cómo le comparto lo actualizado? Por favor, porque a veces yo estoy avanzando y me dicen, pásame tu backup. O yo quiero, no sé, estoy haciendo mi presupuesto y quiero cambiar de máquina y necesito llevarme ese backup. Fácil. Te vienes a utilitarios, a ver, no sé si quien vio este video también que lo envíe, te vienes a utilitarios, a ese grupo voy a ir enviando estos días algunos videos, ¿ya? ¿Les parece? Así de detalles súper interesantes, porque está cositas bien. No sé, de ahí a ese mismo grupito, ¿no? ¿Ya? Entonces, actualización de base de datos. Pones clic en actualización de base de datos. Siguiente, y acá le pones siguiente y actualizar. O sea, y ingeniero, ¿le puedo poner otro nombre, por favor? Claro, ponle, por ejemplo, de tu nombre o cualquier información y actualízalo. Y te aseguro que acá te va a aparecer un archivo ya actualizado. O mejor lo actualizamos, ¿no? No va a ser que el ingeniero, usted lo está diciendo, tal vez ni va a actualizar. Ya, lo voy a actualizar ya. Ahí está, que se actualicen, tararán, esperamos los segundos que sean necesarios, porque ¿de qué depende la demora? De la cantidad de base de datos que tú tengas, ¿no? Tal vez ahí del tamaño del expediente, del tamaño del presupuesto, del tamaño de cuántos presupuestos tengas en esa base de datos, etcétera, ¿no? Ahí está.
Que se actualice, por favor, antes que se cansen ustedes. Nuestro taller duraba 1 hora. Discúlpenme por estar pasándome. No sé si me regalan más minutos, por favor. Si no, me voy a... ¿Ya? Ya, que termine de actualizar, ¿ya? Que termine. Ya, mientras actualiza, les voy comentando algo. Esto de acá ya va a terminar ya falta poco ya. Mientras actualiza, les comento, les voy hablando. ¿De dónde yo puedo conseguir expedientes anteriores en mi zona? Por ejemplo, hay alguien que era de La Libertad, Trujillo, ¿no? Y me dice, ingeniero, ¿y cómo yo sé de dónde saco? Les enseño mientras esto actualiza, porque va a terminar. Ya, veamos. Se van a ir al Mozilla Firefox, que es uno de los buscadores, uno de los mejores buscadores para la OCE. No trato de decirles que otros buscadores no sirvan, pero es el buscador que a mí me funciona, porque los otros buscadores no me dejaban descargar. De verdad, así les digo, no me dejaban descargar los expedientes. Tal vez les ocurra lo mismo a ustedes. Y estoy seguro que les va a ocurrir al 90%. ¿Ya? Porque es por la actualización. Entonces, en Mozilla Firefox, yo de tantas veces que yo he buscado, ¿ves? Ahí está Ricardo, ya lo encontramos. Ahí está. Voy a ir a Prodap 2.0. Ingeniero, me voy a olvidar. Ya, para que no te olvides, ¿qué te parece si te envío el link? Y ese link guárdatelo como oro. ¿Ya? Es más, mejor lo escribo en tu pantalla, ahí en el chat nada más, Prodap 2.se hace. Con eso vas a encontrar directamente y te va a mandar directo a esta carpeta. Porque alguien dice, ingeniero, pero es fácil buscarlo en internet. Ya, veamos. Mira, expedientes en Trujillo. No. Decía en Trujillo, pero en la OCE. Te aseguro que no vas a encontrar. Tal vez en un día lo encuentres. Pero ese datazo que yo te estoy dando, prodap.se hace, te va a llevar directo. Así, directo, directo. ¿Ya? Directo. Entonces, tú mismo eres, ¿no? Ahora, pones acá, nombre o sigla de la entidad. En la lupita. ¿Quién era? Trujillo, Trujillo. Escribes Trujillo, buscar. Ingeniero, dice Municipalidad Provincial de Trujillo. Ya, listo, clic. Dice, objeto de contratación, obra, versión de se hace. Esto que yo le estoy diciendo, estimados participantes, casi nadie les va a decir, porque esto hasta me sirve para postular a obras. Y yo ya lo tengo pegado porque como empresa postulamos nosotros a obras. Así que vamos buscando obras. Pues. Versión de se hace, lo dejas tal como está. Y acá, por ejemplo, año de convocatoria, le voy a poner 2022. Quiero ver los del 2022. A ver cómo van. Y su código CAPTCHA, ¿no? Bueno, no me imagino un robot buscando expedientes, pero bueno, no importa. Voy a dar buscar. Listo, ¿no? Claro, también como les digo, es una opción. Es una opción, Jonathan. Pero esto, como les digo, les lleva directo a ese punto. Ahora, estimados, ¿quiénes eran de Trujillo? Díganme yo, por favor. Ya, qué bueno. Qué bueno. Ya, la cuestión es decirte que en el mes de diciembre se ha subido al sistema y posiblemente se ha licitado solo 2 obras en el mes de diciembre. ¿Ya? En el mes de noviembre del año pasado solo se ha licitado también 2 obras. Entonces acá tú puedes ir viendo. ¿Y qué obras, ingeniero? Allá. Por ejemplo, la última obra, que es acá, que es de 11 millones, que es la rehabilitación del sistema de alcantarillado, voy a ver su ficha técnica. ¿Dónde lo ha visto? Acá. A ver, creo que te has perdido ahí. Yo estoy seguro que ya te perdiste. Concéntrate. Te vienes donde dice acciones, ficha de selección. Le das clic a la ficha de selección y acá puedes ir viendo muchos detalles. Por ejemplo, la fecha de convocatoria, acá puedes ver la fecha de participantes, etcétera. Acá es donde nosotros vamos revisando, pues, ¿no? Bajo, y acá dice ver. No hay el expediente técnico. Estos sí son terribles, ¿ah?
A ver, en el punto 2. Nada, a ver. Decen terribles, terribles. Ya, vamos a buscar el otro. Vamos. No lo colgaron, es decir, se pasaron. Acá sí hay. En la otra obra, sí hay. Dice, ver expediente técnico de obra. ¿Listo? Ahí está. Ver expediente técnico. Te vas a la sección 2. Y acá tienes memorias descriptivas, especificaciones, los planos. Ingeniero, a mí me interesa el presupuesto. Ya, disculpa. Me interesa sobre todo, por ejemplo, el presupuesto cliente. Ya, dale clic. Y aquí tienes el presupuesto de esa obra. Tenía solo 2 páginas nada más. Era un humilde presupuesto de 2.5, casi 2.5 millones en el presupuesto total. Ingeniero, quiero saber, por favor, cómo es su análisis de costos unitarios. Ya, análisis de costos unitarios. Está en un RAR, entonces que descargue lo descomprimimos. Quiero ver, por ejemplo, la fórmula polinómica. Ahí lo tienes. ¿Listo? Entonces, quiero ver los gastos generales. Ya, los gastos generales. Ábralo, por favor. Quiero ver cuánto han estado ganando ahí, a ver, en ese lugar. Listo. Dice que el residente de obra ganó 6.500. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto ya es un precio de mercado, que podrías tú también tomarlo, o si tienes otra experiencia y que sea un precio similar, está bien. Dice que el almacenero ganaba 1.200, el topógrafo tanto, el maestro de obra tanto, el especialista tanto, el especialista... Listo. Y acá, por ejemplo, ya tienes un formato de gastos generales. Por ejemplo, yo me lo voy a guardar. Tal vez algún día me sirva, ¿sí o no? Cuando yo haga, a ver, ¿de qué se trata? De calles. Entonces, me va a servir esta estructura, tal vez algún día, ¿sí o no? Entonces, me lo guardo, ¿sí o no? Listo. Ya, tú ya sabrás dónde lo guardas. Así lo busco. Ahora, entonces, esa es la forma como ustedes pueden descargar. Y yo voy a buscar una de las municipalidades de Perú. Una de las municipalidades más millonarias del Perú. Es un distrito. ¿Alguien me puede decir el nombre? Y con esto termina esta parte. Y la, ya puede ser. San Marcos. Ya, San Marcos. A ver, ¿cómo que San Marcos? Ya, San Marcos. Buscar. Municipalidad, es un distrito, no es ni provincia. En Trujillo, ¿cuántas obras habían subido en el mes de diciembre? ¿Recuerdan o no? Y era una provincia. ¿Cuántas obras habían subido? Díganlo. Ancash, Ricardo. Ancash, 2. Vamos a revisar en San Marcos cuántos se subieron. ¿Les parece? A ver, ¿cuánto creen que se haya subido? Imagínense. A ver, es un distrito nomás, ¿ah? El otro era provincia. Se ha subido. Iniciamos con la contabilización. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seguimos. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 proyectos solo en el mes de diciembre del año pasado. Mes de noviembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ustedes dirán, pues, más o menos, yo creo que sí es millonario. ¿Eh? Trujillo era una provincia, este es un distrito, una locura. Y así ustedes pueden contabilizar que mínimo por mes se subía 20 proyectos en esa zona. Bueno, y uno de los expedientes que desarrollamos, por ejemplo, en esta zona, fue en el mes de julio-junio, de una obra de 26 millones. A ver, es un presupuesto que yo he hecho, ¿ya? Lo voy a buscar, ¿ya? Ajá. Voy a buscar. Esto es de acá. Ejecución, creación del centro telemático, que era de 24 millones en el mes de junio del año pasado. Ábranlo ustedes, revísenlo. Ahí también tengo un presupuesto que desarrollamos y que justo también fuimos los que levantamos las observaciones.
Bien interesante. Y ahorita ya está en ejecución, por cierto, esa obra. Muy bien, acá está, ¿no? Revísenlo, ahí está mi presupuesto desarrollado en el sistema. Listo. Entonces, esa es la información y acá había estado actualizando, ya acá ya terminó de actualizar y ustedes van a ver que ya se generó y esto es lo que van a compartir, ¿ya? Y este es lo que van a compartir. ¿Ya? Entonces, eso ya se actualizó, así es como se actualiza un backup, ¿correcto? Muy bien, ingeniero, ahora ya entendí cómo se actualiza un backup y cómo se abre. ¿Sí o no? O sea, este archivo es el backup actualizado. ¿Quieren que les enseñe cómo se abre? ¿Les parece? ¿O todos ya lo conocen? Ya, veamos. Ingeniero, cómo no voy a saber cómo se abre? Con doble clic, pues. ¿Así? Ustedes dirán, ¿no? Doble clic nomás, pues, ¿no? ¿Para qué estar viendo esas cositas, no? Doble clic y listo, ya está ya. No, pues no. Entonces, por ejemplo, le voy a poner mi backup. Ya listo. Este mi backup voy a llevarme al disco C nuevamente. Ya, o sea, lo que a ti ya te compartieron, lo que tienes en tu USB, te llevas al disco C y lo pegas en la carpeta backup. ¿Listo? Ya lo pegaste. Ahora regresas a tu S10 o entras a tu S10, pero te vas a ir a utilitarios. Y en utilitarios le vas a dar clic donde dice mantenimiento de base de datos. Y acá te va a decir, ¿qué quieres? Ah, ya, yo quiero seguir. Siguiente, pues. Y acá le vas a poner restaurar base de datos. Siguiente. Y acá te dice nombre de la base de datos donde lo quieres alojar. Ya ponle un nombre o selecciona una base de datos que tú tienes. Por ejemplo, tú ya tenías una base de datos y quieres juntarlo, ahí ponlo en eso. Si es que quieres juntarlo. Pero si es que quieres poner un nombre, ponle. Por ejemplo, le voy a poner mi backup mayo. ¿Les parece? Siguiente. Y ahí te vas a los tres puntitos y seleccionas tu backup. A ver cómo se llamaba. Hasta yo ya me olvidé. Mi backup se llamaba. Mi backup. Siguiente, restaurar. Esperas los segundos que sean necesarios. Ya restauró, le das a aceptar. Cierras el S10 de preferencia. Vuelves a abrir el S10. Ahí está. Vienes a detalles. Pon, busca mi backup mayo. Acepta y se va a actualizar. Tarán, 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 tarán. Se actualiza. Le pones acá, lo cierras toda esta ventana, te vienes a presupuestos y ya tienes ese backup. Dice Excel, siguen usando ese 10 sabiendo alternativas mejor de lejos, a bajo costo y sus errores. Sí, efectivamente Excel. Hay muchos programas como ERCRW7, el Delfin Express, etc. Hay muchos softwares que realmente hay, pero se sigue usando. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos en términos generales, pues se sigue usando, así de simple. Y ahora, ¿por qué se sigue usando y por qué, por ejemplo, a pesar que yo puedo utilizar otros programas, yo les comento que sí puedo utilizar otros programas, pero ¿por qué usted sigue usando? Ya, les muestro a ver, un contrato, les voy a mostrar, ¿ya? Con contrato en mano hablamos mejor, ¿ya? La mayoría de los contratos de las entidades públicas que he recibido, estimados participantes, casi el 95% de mis contratos, ha dicho esto. Observen. Hay una foto que acabo de tomar y les voy a mostrar. Disposiciones complementarias. Las disposiciones complementarias dice tal, 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 y dice, el consultor deberá adjuntar que definan la elaboración del expediente técnico. Cabe indicar que el consultor presentará la base de datos, ya sea Excel o S10 S2K. Ahí está. Un contrato demostrado. Y así yo tengo varios contratos de los años anteriores y que sí o sí me han pedido. Ingeniero, ¿pero por qué sigo usando? Porque me pide la municipalidad. ¿Qué puedo hacer? Y si no me pide, igual lo seguiría usando porque es un programa más sencillo. Y es un programa peruano, es un programa que sí se adapta
Y es un programa que se sigue usando. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí está, ¿no? Y entonces, esa es la cuestión. Y la mayoría de las personas que han contratado con mi persona, igual lo han solicitado en él. Pero eso no significa que no puedas utilizar otro, ¿no? En todo caso, te expulso de la sesión porque no te interesa el S10. ¿Parece? A ver, acá estás. Edsel, Endel, ahí está. Listo. Bien, excelente. Muy bien. Agradezco la atención de cada uno de ustedes por la atención que han prestado. Espero que les haya servido la información. Yo también quisiera que se actualice todo esto, la verdad, el S10. Ojalá que en algún momento lo puedan hacer, de verdad, porque es bien interesante, es bien interesante. O tal vez pueden utilizar también programas referenciales, pero en este taller hemos hablado del S10, básicamente de eso se trataba, desarrollarlo con S10, también pueden desarrollarlo con cualquier otro programa, siempre. Pueden utilizar Delphin Express, pueden utilizar presupuestos.p, pueden utilizar SRW7, hay muchos programas, ¿no? Pero para esta sesión hemos definido desarrollarlo con S10. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí dejo esta sesión. Agradecerles. Espero que haber aportado algo positivo a sus conocimientos. Y al grupo, lo que voy a hacer es que al grupo voy a estar remitiendo tal vez algunos datos del S10 el día de mañana, o tal vez hoy día, voy a ir subiendo unos videitos y algunos detalles. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido esto, que ustedes puedan observarlo. Acá está. Me voy a precios. Por ejemplo, yo tengo, vamos a poner que se me ha duplicado un recurso. Por ejemplo, tengo mezcladora. Voy a buscar una mezcladora, ¿ya? Voy a usar mezcladora por acá. Voy a buscar, a ver, debe estar por acá por abajo. Siempre ya los equipos están en la parte inferior. Ahí está. Mezcladora de concreto. Entonces, por ejemplo, yo tengo la mezcladora de concreto. Ahí está. ¿Y qué pasaría si por ahí me aparece otra mezcladora? ¿Y cómo lo junto? Fácil. Seleccionas, le das clic derecho y le pones procesos especiales, reasignar. Y aquí, por ejemplo, ¿a qué insumo o recurso lo quieres reasignar? ¿Ya? Le pones nada más. Por ejemplo, quiero reasignar a la parte que dice mezcladora de 11 pies cúbicos. Entonces, eso podría ser, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, hay mucha información que les voy a ir viendo por ahí para que ustedes también vayan estudiando. A ver, dice, sí, tal vez, sí, Gianfranco, vamos a tomarte la palabra de una otra forma para desarrollar el tema de los análisis de costos unitarios. Listo, también dice con qué versión de Project vincula el SD. Ah, ya, de preferencia con el 2016, Jonathan, ya, de preferencia con el 2016, con el Project se puede vincular. Ah, ya, dice Carlos, ¿es necesario colocar capataz? No, es más, es innecesario. En el tema de los costos directos no debe de ir capataz. No debe de ir capataz. ¿Correcto? Va en los gastos generales. Dice, ingeniero, ¿es correcto sacar rendimientos de revistas? Claro, puede ser una posibilidad, pero de preferencia de acuerdo a tu experiencia y también puedes sacarlo, pues la revista Costos, por ejemplo, lo tiene, puedes sacarlo también de Capeco, pero está desactualizado, ojo, pero es más natural desde la experiencia y esos rendimientos pueden ser tal vez como una comprobación ya, ¿no? De lo que vas a colocar. Muy bien.